Buenas tardes, mi nombre es Isaac Ramón Torres Vázquez, alumno de FOD. El día de hoy les voy a exponer acerca del tema de remo y canotaje de la materia de deportes acuáticos. Bueno, como podemos ver, podemos empezar con el tema de remo. Aquí tenemos un esquema de cómo es la técnica de remo, de las diferentes fases, que es el agarre, la palada, la salida, la recuperación. Y pues básicamente es un esquema didáctico de cómo es la secuencia de movimiento de remo. Ahorita vamos a profundizar tanto en este tema. Las pruebas de remo se dividen en schools y en ligero. Las de schools son individual, doble, cuádruple, en 8, 2 sin timonel y 4 sin timonel, que esa solo es exclusivamente para hombres. Y la de ligero es doble school y también en 4 sin timonel, que igual es exclusivamente para hombres. Y estas son las pruebas que se compiten en los Juegos Olímpicos. Pues bueno, un poco de la historia del canotaje es que el canotaje, las primeras referencias que se tiene como tal de deporte datan del año 4000 a.C. en el Antiguo Egipto. Y pues bueno, el objetivo en aquel entonces de los remeros era de que competían para ver quién formaba parte de la comitiva funeraria que se encargaba de llevar los cadáveres de los faraones. Y bueno, de ahí hubo un proceso de cientos de años en Egipto hasta que llegamos a la parte deportiva como tal del remo, que eso sucedió en Gran Bretaña. Al principio el remo fue exclusivo para la nobleza, pero luego con la revolución industrial hubo necesidad de tener un tipo de transporte para todos los inventos que había. Y pues lo que fue el río que conectaba el Támesis, que conectaba Windsor con Gravesend, a ese río fue navegable con la técnica de remo. Y pues bueno, eso fue creando como tal una rivalidad entre los remadores, porque la demanda exigía que fueran mucho más rápidos, y pues así fue como poco a poco fue evolucionando el remo como deporte. En los Juegos Olímpicos, el remo estuvo presente desde los primeros Juegos Olímpicos en 1986, pero no se pudo competir ya que las regatas que estaban programadas, hubo mal clima en Atenas, y pues por desgracia, aunque estuvieron programadas en esos Juegos, no se pudieron competir, y fue hasta el año de 1900 en París donde se celebraron los Juegos Olímpicos, donde por fin se pudo competir en el deporte de remo. En 1956 México tuvo su primera participación en este deporte, y las mujeres debutaron hasta Montreal en 1976, que fue solo una prueba, que fue la distancia de 1000 metros. Pues bueno, básicamente aquí describe lo que venía en el esquema de la primera página, que pues el remo consiste en propulsar una embarcación mediante la fuerza muscular prácticamente del torso, de los brazos, de la espalda. Este es en el caso del remo fijo. Y existe otra prueba que se llama el remo, el banco móvil, que es con unas rueditas que van en el asiento, y pues bueno, eso ayuda a que también la propulsión del tren inferior ayude a lo que es el tren superior para darle más velocidad. Las modalidades de remo, pues bueno, en los Olímpicos, como dice, las regatas están programadas por distancias que son de hasta 2000 metros. Existe el remo corto, el remo largo sin timonel y el remo corto sin timonel, con timonel. Y pues bueno, también existen pruebas no olímpicas que pues prácticamente se practican con un aparato llamado remo ergómetro, que es este de aquí, y pues es una máquina que sirve prácticamente para el entrenamiento de lo que es el remo. Bueno, podemos ver que el equipo de remo es simplemente uno o dos remos, como las palancas, como tal para el movimiento. En el banco móvil se usan las piernas, y en el banco fijo solo se usa el tren superior, como ya lo hemos explicado.
Y estos son ejemplos de los remos o de las palas, y el remo corto y el remo largo. Y pues bueno, ahora vamos a explicar un poquito de canotaje. El canotaje en los Juegos Olímpicos, estas son las dos pruebas que se desarrollan, las cuales son slalom y en sprint. Y pues bueno, esta es una imagen de un medallista olímpico de Hungría, el cual ganó oro en los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing. Pues igual es un esquema de la representación de la técnica, que es la preparación, el ataque, la salida y la recuperación. Pues bueno, prácticamente la diferencia entre remo y canotaje es que en lo que viene siendo canotaje, prácticamente el cuerpo va en dirección contraria y tiene que ir remando espaldas, y el remo es un movimiento hacia el frente, que por eso se le llama la posición de ataque. Y pues bueno, aquí vemos explicado un poquito las reglas, y pues igual no vamos a profundizar tanto en esta imagen, sino mucho más en otros temas. Un poco de la historia del remo, del canotaje. Como tal, el canotaje tiene su origen hace miles de años, como un medio de transporte de caza, en donde la primera evidencia arqueológica que se tiene fue encontradas en las tumbas del rey sumerio en la ciudad de Ur, en el antiguo río Éufrates. Y las primeras competencias de canotaje se llevaron a cabo en el siglo XIX en Canadá. Luego, en Europa, alrededor de 1860, John MacGregor, que fue un abogado escocés, popularizó este deporte y fundó el club de canotaje real en el año de 1865. Bueno, el canotaje como tal en los Juegos Olímpicos no fue incluido como el remo en los primeros Juegos en el año de 1986, sino fue hasta el año de 1924 en los Juegos Olímpicos de París, que se presentó como un deporte de exhibición. Fue hasta 1936 en Berlín que el canotaje entró como un deporte oficial. En los Juegos Olímpicos de México se construyó por primera vez en el mundo una pista de canotaje. Y fue en el año de 1992 en Barcelona cuando se incorporó la modalidad de slalom. Bueno, la descripción del canotaje pues, es una disciplina que se utiliza un implemento que es el kayak o una canoa. Se practica en aguas tranquilas, en canales, en ríos, en lagos, en mares, etc. Y pues, las distancias competitivas son de 200, 500, 1000 metros y lo que viene siendo como el fondo, que es la distancia larga. Y pues bueno, aquí están todas las especialidades del canotaje donde se puede practicar. Y pues estas son meramente como recreativas, no es como tal un aspecto competitivo, porque pues estas modalidades no las vemos en los Juegos Olímpicos o en competencias continentales, pero pues sí tienen algunas sus pruebas a nivel mundial o a nivel internacional. Pues bueno, aquí vemos el equipo de canotaje, que como les decía, consiste en una canoa o kayak, que normalmente están construidas con fibra de vidrio, plásticos o cualquier material ligero, y pues solo se utiliza una pala de una sola hoja, que a diferencia del remo, que es con dos, esta es solo de una. Y pues bueno, aquí está una pala simple con el equipamiento de una canoa, y este es un kayak. Aquí están las diferencias, prácticamente es en el largo y en el ancho del implemento. Y la canoa se usa una pala simple y en el kayak se usa una pala doble. Pues bueno, eso fue como tal como los aspectos principales del remo y el canotaje como tal. Y ahorita vamos a profundizar en lo que es aspectos que ambos deportes tienen por igual o similares.
Por ejemplo, esas son las instalaciones. Esta instalación está en Cuemanco, aquí en México. Y pues como tal son, para hacer una instalación oficial tienen que estar apegadas al reglamento, que es medir 2.200 metros de largo por 125 de ancho y tener un mínimo de 2 metros de profundidad. Y pues bueno, la oferta deportiva como tal en los municipios es muy poca o casi nula de este deporte. Y investigando en el estado de Nuevo León, la oferta deportiva en estas disciplinas prácticamente se encuentra en el municipio de Santiago, en lo que viene siendo la presa de la Boca, donde se practican estos deportes. A nivel nacional, sí hay una alta participación de atletas, llegan a haber eventos como la Olimpiada Nacional, y pues aunque no es un deporte tan conocido y tan popular, pues tampoco está tan escaso en número de participantes. Y pues bueno, a nivel internacional realmente es mucho nivel, destacan los países como Inglaterra, los húngaros, canadienses, chilenos, argentinos. Y pues bueno, aquí en México para los deportes de remo se hacen selectivos a nivel nacional. Y tienen que estar avalados por la FISA, que es la Federación Internacional del Deporte que rige el remo. Y pues en el canotaje igual se hacen selectivos nacionales para ver quién participa en las diferentes competencias a nivel internacional. Pues bueno, estos son los organismos reguladores para ambas instituciones. Como tal, los tres de arriba pues son organismos que regulan todos los deportes a nivel nacional, que es la CONADE, el Comité Olímpico y la CODEME. Pues bueno, el remo, tu federación internacional, como vimos, es la FISA, que es la Federación Internacional de Sociedades de Remo, y hay una Federación Mexicana de Remo. Aquí podemos ver sus eslogan. Y en el caso del canotaje es la ICF, que es en español la FIC, la Federación Internacional de Canotaje. También existe una Federación Mexicana de Canotaje, y a diferencia del remo, esta cuenta con una confederación panamericana, que en el remo no la hay. El remo solo tiene sus federaciones nacionales afiliadas a lo que es la Federación Mundial o Internacional. Y pues bueno, los eventos, como ya había dicho, aquí a nivel nacional pues prácticamente hay equipos estatales que compiten en las etapas regionales para llegar a la Olimpiada Nacional, que viene siendo como que el máximo evento deportivo para atletas jóvenes, y hay selectivos de adultos para aquellos que practican, pero como tal no hay una clasificación, o sea, es como un evento al que puede participar cualquiera que practique este deporte. En los eventos internacionales, pues en ambas especialidades hay Mundial y Copa del Mundo, y campeonatos continentales como campeonatos panamericanos en el caso de América, y ambos deportes entran en lo que es el ciclo olímpico, que conlleva que es Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.